Buenas chicos, de nuevo vamos a empezar con el tema de continuidad. Bueno, vamos a empezar con algunas aplicaciones de los límites, ¿de acuerdo? Entre ellos estará la continuidad, veremos el tema de las asíntotas y veremos el tema de derivadas, ¿de acuerdo? Estas son aplicaciones de los límites, que podemos utilizar los límites para el estudio de estas cuestiones. Vale, vamos a empezar con lo de continuidad. Lo primero es que una función, la definición más básica que ya conocen de años anteriores, es que una función es continua cuando yo la puedo representar de un solo trazo, ¿vale? Una cosa así, en donde no tenga que levantar el rotulador para dibujarla, ¿no? Para representarla, ¿de acuerdo? Vale, entonces no será continua cuando ocurre lo contrario, cuando hay un salto, ¿de acuerdo? Vamos a ver los distintos tipos de discontinuidad porque hay varios, pero una función cuando no es continua evidentemente es discontinua. Cuando es discontinua presenta tres tipos diferentes. El primer tipo es cuando es una discontinuidad, primero, discontinuidad de salto infinito. De salto infinito. ¿Vale? Una discontinuidad de salto infinito, pues son ejemplos serían cosas como esta, ¿no? ¿Vale? Yo tengo aquí una gráfica y una función que haga pues algo así, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto sería una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? El salto de un trozo a otro se produce en el infinito. Puede ser también, pues esta, ¿no? Una de este tipo, por aquí de esta manera y por aquí de esta otra, ¿vale? Eso también sería una discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Venga, este es el primer caso. Vamos a ver ahora otra en el que sea de salto finito. Segundo caso sería cuando la discontinuidad es de salto finito. ¿Cuándo se produce este caso? Este caso se produce cuando tenemos una función de este tipo. ¿Vale? Por aquí voy a ir de esta manera. Aquí está el punto. Y la función continúa por aquí abajo. ¿De acuerdo? Aquí para dibujar la gráfica tengo que hacer un salto con el rotulador, pero ese salto es finito. ¿De acuerdo? Este sería el segundo caso. Y por último ya quedaría la discontinuidad evitable. Es el tercer caso que llamaremos discontinuidad evitable. ¿Cuándo se produce esto? Pues simplemente cuando a la función le falta un punto y ese punto está desplazado. Por ejemplo, imaginemos una función que haga algo así, aquí le faltaría este punto, pero resulta que este punto está pues aquí arriba o más abajo. ¿Vale? Esta es la discontinuidad evitable. Se le llama evitable porque fácilmente se puede evitar simplemente cogiendo el punto este y trasladándolo a la gráfica, con lo cual se completaría la gráfica y sería continua, ¿vale? Por eso se llama discontinuidad evitable. Vale, estos son los tipos de discontinuidad que hay, pero vamos a estudiar cuando decimos que una función es continua. Vamos a ver cuándo una función es continua. Estos son los tipos de discontinuidad, vamos a aplicar el límite ya para definir la continuidad. Vuelvo a repetir que la continuidad, como ya saben, una función es continua cuando se representa de un solo trazo, sin levantar el rotulador, pero vamos a formalizar esto y a darle un sentido pues más. F continua, f de x será continua en x igual a si se cumplen las tres condiciones estas. Primero, debe existir los límites laterales, cuando la x tiende a por la izquierda, y debe existir el límite por la derecha, ¿vale? El segundo punto me dice que los límites laterales tienen que ser iguales. El límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Y ya sabemos que si los límites laterales son iguales, eso quiere decir que existe el límite cuando la x tiende a de f de x. Y ya por último, el último punto que nos queda es, tiene que existir el valor de la función en ese punto y además tiene que coincidir con el límite de la función en ese punto. Tiene que ocurrir
esto que está aquí. No recuerdo si esto se los puse antes, pero bueno, aquí lo tenemos. Una función es continua en un punto si existen los límites laterales, si son iguales, con lo cual me está diciendo que el límite de la función va a existir, pero aparte de eso tiene que existir f de a y coincidir con esos límites laterales. ¿Vale? ¿Cuándo una función va a ser continua en un intervalo? Pues tan sencillo como cuando lo es en cada uno de sus puntos. ¿Vale? Una función va a ser continua en un intervalo. Una función va a ser continua en un intervalo AB. Lo podemos poner abierto o cerrado. Una función es continua en AB. ¿Cuándo lo es? Cuando es continua en todos sus puntos. En todos los puntos del intervalo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a estudiar la continuidad en un punto, tengo que estudiar la continuidad de cada uno de los puntos de ese intervalo. Como comprenderán, es imposible, porque en un intervalo va a haber infinitos puntos. Entonces, solamente nos centraremos en casos concretos, ¿vale? En casos concretos. Vamos a ir a aquellos puntos donde yo crea que puede haber problemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos de esto, de cómo estudiar la continuidad de una función en casos concretos. ¿De acuerdo? Vale, vamos a borrar esto y vamos con un primer ejemplo. ¿Vale? Vamos a tomar, por ejemplo, la función f de x igual x más 2 partido x menos 3. Quiero estudiar la continuidad de esa función en todo el dominio de definición, en todo su dominio, ¿vale? El dominio de esta función va a ser todo R menos el 3, ¿vale? ¿Dónde puede dar problema esta función? Pues justamente en el 3, ¿de acuerdo? Justamente en el 3, que ya vemos que como no pertenece al dominio, pues la función ahí no va a existir, ¿vale? Pero bueno, si yo quisiera estudiar la continuidad en ese punto, lo primero que tendría que hacer es estudiar el límite de esa función cuando la x tiende a 3, ¿vale? De x más 2 partido por x menos 2, ¿de acuerdo? Aquí, aquí x menos 3, ¿vale? Aquí está claro que va a ser 5 partido por 0, que va a ser más menos infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar los límites laterales. Para estudiar los límites laterales vamos a empezar por el de la izquierda, vamos a darle valores muy cercanos al 3, pero por la izquierda. Para ello estudiamos el signo. Si me acerco al 3 por la izquierda sería 2,9, 2,9 más 9 más 2, perdón, va a ser positivo. Mientras que abajo, si me acerco por abajo, sería 2,9 menos 3 sería menos negativo, con lo cual el límite por la izquierda sería menos infinito. Lo estudiamos ahora por la derecha, el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha, de x más 2 partido x menos 3. Si me acerco por la derecha, lo de arriba va a ser positivo y lo de abajo ahora va a ser también positivo, porque me estoy acercando al 3 por la derecha, es decir, tomaría valores como 3,1. 3,1 menos 3 va a ser positivo, va a ser más infinito. ¿Vale? Pues aquí tenemos una primera discontinuidad. ¿Cómo sería esta discontinuidad? Esta discontinuidad sería de salto infinito, ¿vale? Porque por un lado se me va al menos infinito y por el otro lado se me va al más infinito. Este es un caso donde la propiedad o la condición que no se cumple es la primera que habíamos visto antes. No se me cumple la primera condición. Es decir, los límites... Bueno, perdón. Sería la segunda, ¿no? La primera sí se cumple porque existen los límites laterales, pero lo que no existe, lo que no ocurre, sería esta, que los límites laterales son distintos. El límite cuando la x tiende al 3 por la izquierda es distinto del límite cuando la x tiende a 3 por la derecha. Entonces, al ser distinto esto, pues no se cumple la continuidad, ¿de acuerdo? Una discontinuidad de salto infinito, y eso lo vemos por cómo son los límites laterales. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, una función a trozos. Vámonos para arriba. Esta función f de x igual a 3 si x es distinto de 4, perdón, y 1 si la x es igual a 4. Vamos a ver la continuidad de esta función. Vale, lo primero que había que ver es que yo estoy pidiendo la continuidad en todo el dominio de definición. El dominio de esta función es todo R. El dominio de esta función es todo R.
¿vale? Entonces tendremos que estudiar todo el dominio, en todo R. Aquí donde puede surgir problemas es justamente en el 4. Entonces yo lo que voy a estudiar es desde menos infinito hasta el 4, por un lado, por otro lado después desde el 4 hasta el infinito, y después por separado estudiaremos el caso del 4, ¿vale? Bueno, cuando la función es desde menos infinito hasta 4, la función vale 3, es decir, es una función constante. Para cualquier valor de la x, la función va a valer siempre 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? La función 3 es una función continua, por ser una función constante. Recuerden que es una línea recta. La función esta será 1, 2 y 3. Hacia acá es esto, hacia allá es eso, y faltaría ese punto, que estaría justamente aquí abajo. Como vemos gráficamente, está claro que ahí va a haber una discontinuidad, ¿de acuerdo? Bueno, pero habría que estudiar cada uno de esos intervalos. Borramos para ver cómo se hace, borramos esto y planteamos lo siguiente. En el intervalo menos infinito 4, la función me quedaría con x igual a 3, es una función constante, que es continua. Todas las funciones constantes son continuas, ¿vale? Entonces ya tendríamos estudiado este caso, desde menos infinito hasta 4 y desde 4 hasta infinito, ¿vale? Ya nos quedaría solamente el punto x igual a 4 para ver si la función es continua ahí o no lo es, que como vimos gráficamente ya habíamos visto que no lo era. Entonces, como vamos a estudiar solamente este punto, vamos a aplicar la definición, que una función va a ser continua en un punto cuando se cumplían aquellas tres condiciones. La primera, que existan los límites laterales. Vamos a ver los límites laterales de esta función. Cuando la x se acerca al 4 de f de x, me voy a acercar primero por la izquierda. Vamos a hacer esto un poco mejor. Vamos a poner esto mejor. 4 por la izquierda de f de x. Si yo me acerco al 4 por la izquierda, los valores de la función los está tomando aquí arriba, por tanto el límite va a ser 3, claramente. Si me acerco por la derecha, de esa función, de igual manera va a valer 3, porque me estoy acercando por este lado, los valores son estos. ¿Vale? Tenemos que la primera condición de continuidad se cumple. Veamos la segunda. Los límites laterales son iguales. 4 por la izquierda va a ser igual al límite cuando la tiende por la derecha. Pues sí, ¿vale? También se cumple. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es que exista exista el valor de la función y además coincida con el límite. Bueno, no sé si esto lo puse exactamente así en la definición, si no lo añaden, ¿de acuerdo? Yo creo que me equivoqué, les puse aquí como que existía f de a. Aparte de existir, tiene que ocurrir que sea igual al límite de la función en ese punto. ¿Vale? Creo que me faltó eso por ahí. Bueno, vamos a ver, ya sabemos que los límites laterales son iguales a 3, por tanto el límite central existe. El límite, cuando la x tiende a 4 de f de x vale 3. ¿Y cuánto valdría f? Estamos estudiando f en el 4. F en el 4, como dice la función, como dice la función aquí arriba, f en el 4, cuando la x vale 4, la función valdría 1. Vale, pues entonces la función aquí abajo, f en el 4 valdría 1. Que como vemos es distinto al límite de la función en ese punto. Entonces lo que no se cumple aquí, la condición que no se cumple aquí sería la condición 3. Vale, en la condición 3 vemos que no se cumple, con lo cual la función no es continua. No es continua y el tipo de discontinuidad sería evitable. ¿De acuerdo? Vale, estos son un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Estos son un par de ejemplos de continuidad. Para no alargar más el vídeo, ya van 15 minutos, 16, lo vamos a dejar aquí. Haremos más ejemplos en clase. Ustedes ya pueden ir trabajando algunos ejercicios sencillos algunos ejercicios que aparecen ahí en la ficha que les dejé por EVA-GD, y ya cuando lleguemos a clase resolveremos las posibles dudas. Pero bueno, este es el concepto de continuidad, y recuerden que cada vez que vayamos a
a ver si una función es continua en un punto. Les voy a poner ya por último las mismas propiedades por si antes no se las puse bien.